Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un viaje alucinante por el interior del cuerpo humano para explorar una herramienta que es literalmente fundamental en la medicina moderna, los agentes de contraste en resonancia magnética. Vamos a desgranar cómo estos fármacos consiguen transformar algo totalmente invisible en imágenes brillantes. Hablamos de la clave para diagnósticos precisos que al final del día salvan vidas. Y fijaos en esto, porque ilustra de manera brutal el inmenso poder de lo que vamos a analizar hoy. Si miramos estas imágenes emparejadas, a la izquierda tenemos resonancias de un cerebro y un abdomen tal cual, sin contraste. Sí, las estructuras se ven, pero hay un montón de detalles que simplemente se camuflan. Ahora mirad a la derecha. Tras administrar el contraste, ¡boom! Un meningioma adulto en el cerebro y toda la red vascular del abdomen de repente se iluminan y destacan sobre el tejido sano. Esta es la prueba absoluta de que los necesitamos. Literalmente marcan la diferencia entre pasar por alto una patología o pillarla a tiempo. Bueno, nuestra hoja de ruta hoy es súper clara. Primero, los fundamentos del contraste, luego las características del gadolinio, pasaremos a su mecanismo de acción físico, repasaremos las indicaciones clínicas y para terminar, un tema absolutamente vital, la seguridad del paciente. ¡Vamos a ello! Empezamos con el punto número 1, los fundamentos básicos del contraste en resonancia. A ver, ya sabemos que la resonancia tiene de por sí una capacidad increíble para diferenciar tejidos basándose en el agua y la grasa. Pero claro, a veces el tejido sano y un tumor en fase inicial tienen una señal casi idéntica. Nos falta ese empujón visual. Y ahí es donde entra un concepto clave, la relajatividad. Básicamente es la capacidad que tiene el contraste para alterar los tiempos de relajación, los famosos T1 y T2 de los tejidos donde se acumula. Una alta relajatividad significa que la gente cambia drásticamente la señal, hace que los protones devuelvan su energía muchísimo más rápido, y eso se traduce en un cambio de color evidente en pantalla. Crea ese contraste vital entre lo que está sano y lo que está enfermo. Pasamos al segundo bloque, y aquí vamos a hablar de la estrella indiscutible de estos procedimientos, el gadolini. La farmacología química que hay detrás de esto es, sinceramente, una genialidad. El gadolinio es un metal pesado. Si lo metemos en el cuerpo en su estado libre, es súper tóxico y se depositaría en los tejidos. Entonces, ¿cómo lo hacemos seguro? Pues uniéndolo a un quelante, que es como una molécula protectora que neutraliza su toxicidad y deja que los riñones lo eliminen. Y aquí vemos dos diseños, las estructuras lineales y las macrocíclicas. Lo interesante es que las macrocíclicas son como una especie de jaula o anillo cerrado. Atrapan al gadolinio de forma mucho más estable y evitan de manera tajante que el ion tóxico acabe suelto por el torrente sanguíneo. Vamos con el tercer punto, el mecanismo de acción. Un poquito de física nunca viene mal. Si analizamos esta gráfica, descubrimos el verdadero superpoder del gadolinio. Aquí tenemos la intensidad de la señal a lo largo del tiempo. La curva de abajo es el tejido sin contraste. Tarda lo suyo en recuperarse, ¿verdad? Pero al meter el contraste, ¡pum!, las curvas suben porque la relajación ocurre muchísimo más rápido. Es decir, el gadolinio acorta drásticamente el tiempo de relajación T1. Y para el que está mirando el monitor, un T1 más corto significa tejido hiperintenso. Básicamente que brilla con un color blanco que no tiene pérdida. ¿Pero qué pasa a nivel molecular? Pues resulta que el gadolinio es hiperparamagnético porque tiene electrones no pareados. Esto genera un campo magnético local fortísimo. Imaginaos que las moléculas de agua del cuerpo, que están llenas de protones, se acercan a este contraste y sienten ese imán. Lo loco de esto es que se unen y se separan del contraste como 1.000.000 de veces por segundo. Y en cada uno de esos choques aceleran su relajación. Es una interacción microscópica frenética, pero nos da un resultado visible a nivel macroscópico al instante. En resumen, si hablamos de mecanismos físicos puros, tenemos 4 formas de alterar el contraste. Acortamiento de T1 y T2, el efecto de susceptibilidad magnética, el cambio de la densidad de protones y la modificación de la frecuencia de resonancia. Pero seamos prácticos. En el día a día de la imagen diagnóstica clínica, el acortamiento de los tiempos de relajación, y muy en especial el T1 con gadolinio, es, con diferencia, lo que más nos importa y lo que más se usa en todo el mundo. Llegamos al bloque 4, las indicaciones clínicas. ¿Para qué usamos todo esto en la práctica? Pues las indicaciones son muchísimas y la mayoría vitales. Usamos contraste cuando sospechamos de cosas serias. Hablamos de detectar y estadificar tumores, de evaluar con precisión dónde y cómo hay una infección o inflamación, de hacer mapeos vasculares para ver aneurismas o de estudiar a fondo lesiones neurológicas. Es que el contraste es la herramienta definitiva. Te dice directamente si un tumor es muy agresivo o hasta dónde llega exactamente una inflamación aguda. Para que quede súper claro, fijaos en esta resonancia del cerebro. En un cerebro sano, los vasos sanguíneos tienen una aduana súper estricta, la barrera hematoencefálica. Y esta barrera no deja pasar ni una gota de gadolinio al tejido cerebral. Así que si inyectamos contraste y vemos que de repente una zona del cerebro se enciende de color blanco, blanco y en botella. La barrera se ha roto justo ahí.
Y eso es una señal de alarma clarísima de que hay una lesión neoplásica agresiva o una inflamación muy grave. Y así llegamos al quinto bloque, que honestamente es el más crítico de todos: la seguridad del paciente. Vale, vamos a plantear un escenario para entender esto bien. Imaginaos que estamos a punto de inyectar contraste con gadolinio y, de pronto, vemos en la analítica que el paciente tiene una insuficiencia renal avanzada. La tasa de filtración glomerular está por los suelos. Ojo, que esto no es un detallito sin importancia. Es una alerta máxima y hay que parar todo y reevaluar antes de hacer nada. ¿Y por qué tanta alarma? Pues porque entramos en contacto con la kriptonita del gadolinio. En alguien sano el contraste entra, hace su trabajo y los riñones lo echan en unas horas. Fin de la historia. Pero con insuficiencia renal severa, el contraste se queda atrapado en el cuerpo durante días. Y al estar tanto tiempo ahí, otros metales del cuerpo acaban rompiendo esa jaula protectora que mencionamos antes, liberando el gadolinio tóxico. Este ion libre se va a los tejidos y puede provocar fibrosis sistémica nefrogénica, una enfermedad muy dolorosa, incapacitante y, lo peor, incurable. Es un riesgo gravísimo que no podemos ignorar jamás. Y por esto mismo, en la clínica, estamos siempre haciendo equilibrios. Por un lado, tenemos una necesidad enorme de usar el contraste para diagnosticar tumores o mapear vasos sanguíneos vitales. Pero por otro, tenemos contraindicaciones absolutas. Una insuficiencia renal grave nos prohíbe usar ciertos contrastes, y en el embarazo las precauciones son extremas. El gadolinio se evita a menos que sea cuestión de vida o muerte. Comprobar cómo funcionan los riñones con una analítica antes de meter al paciente en la máquina es un paso totalmente innegociable. Todo este cuidado, toda esta ciencia se resume a la perfección en esta frase que es como el mantra de la radiología. El medio de contraste ideal logra la mayor concentración tisular con la menor cantidad de efectos adversos. Es un recordatorio fantástico de que, aunque busquemos la imagen más perfecta y brillante para poder salvar una vida, la seguridad y proteger al paciente tienen que estar siempre en el primerísimo lugar. Pero claro, la ciencia no se para. Ahora mismo se está investigando muchísimo en contrastes superparamagnéticos o moléculas organoespecíficas superavanzadas que buscan unirse solo a, por ejemplo, células tumorales específicas, reduciendo la toxicidad a cero. Así que os dejo con esta pregunta para pensar. ¿Creéis que la imagen molecular logrará darnos en el futuro esa precisión milimétrica sin absolutamente ningún riesgo sistémico? Es un horizonte apasionante que no deja de redefinir lo que podemos ver. Nada más por hoy, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en el próximo.